Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azotv Cable ni de su canal local de televisión. Bueno, un cordial saludo a la comunidad de Samaniego. Mi nombre es Andrés Obando, soy el coordinador médico del Hospital Lorencitas Villegas de Santos del Servicio de Urgencias. En esta oportunidad dar a conocer a la comunidad un tema importante, el cual hemos visto que se ha vuelto como consulta repetitiva en el Servicio de Urgencias. El tema que vamos a tratar es sobre la intoxicación alcohólica, la cual suele tener diferentes complicaciones a nivel de nuestra salud. Hemos mirado que los pacientes ingresan al servicio de urgencias intoxicados tras el consumo de sustancias no debidamente autorizadas o no vendidas en un sitio autorizado, las cuales han generado gran afectación en su salud. Sí, este tipo de sustancia, el alcohol, genera alteraciones en un 80% a nivel del sistema nervioso, a nivel de nuestro cerebro. Por tanto, el paciente inicialmente va a presentar alteraciones en el estado de conciencia, como son la agitación psicomotora. Ya en casos más complicados puede presentar alteraciones a nivel visual, alteraciones a nivel muscular, contracciones musculares o lo que comúnmente se llama como amortiguamiento a nivel de los músculos. Otro tipo ya en casos mucho más complicados, pacientes tras intoxicaciones, hemos visto que presentan episodios de convulsiones. Entonces son una serie de sintomatología variada, en la cual va a requerir un estudio más profundo en el área de urgencias para así determinar que la patología o los síntomas que se están manifestando sean secundarios a la ingesta de este alcohol adulterado. En los casos complicados, pues el paciente va a requerir el traslado a un nivel superior, ya que va a necesitar de una serie de exámenes y de valoraciones por el especialista, lo cual no lo vamos a poder desarrollar aquí en nuestra institución. En el caso de pacientes complicados, pues sí podemos realizar la estabilización del paciente aquí en nuestra institución, podemos realizar un manejo inicial, pero pacientes van a requerir estudios de imágenes, estudios de diferentes paraclínicos, los cuales pues los tendremos que realizar lógicamente en un nivel mayor de complejidad. Una de las complicaciones es la ceguera, ¿no? por la intoxicación o por el uso del alcohol adulterado. Hemos visto pacientes que los hemos remitido, mejor dicho, de aquí del Hospital Lorencitas Villegas de Santos a la ciudad de Pasto, totalmente ciegos, posteriormente a la ingesta de este tipo de alcohol. Algunos efectos se pueden revertir, otros son permanentes, ya van a depender del tipo de alcohol con el cual se intoxicó y del manejo a tiempo. Por tanto, es importante consultar a tiempo si tenemos un familiar, una persona en nuestro hogar en la cual esté manifestando algunos de los síntomas que le nombramos anteriormente, para poderlo traer al servicio de urgencias, iniciarle su manejo de desintoxicación y posteriormente ser remitido a un hospital de mayor complejidad. Pensamos que los pacientes, no, está borracho o él está ahí tirado, está durmiendo o se está haciendo el enfermo, pero si vemos ya que no es un paciente, un familiar, un conocido que tiene una actitud anormal, pues nos estaría indicando que algo más está pasando, sobre todo pues a nivel del cerebro, que es donde este tipo de alcohol afecta a la comunidad. Lo que llevo aquí en el hospital no hemos mirado ningún caso de que se presente que el paciente haya fallecido, pero sí conocemos casos en los cuales el paciente ha presentado ceguera, no permanente, pero afortunadamente en la ciudad de Pasto o en el nivel superior se ha logrado manejar este tipo de intoxicación y revertir este tipo de efectos. Remitirlo de inmediato al paciente que llega con intoxicación alcohólica que sea severa. La mayoría de los casos son leves, entonces eso sí los podemos manejar aquí en la institución con hidrataciones, el uso de algunos medicamentos y manejando la sintomatología.
Claro está que va a haber comorbilidades o enfermedades de cada uno de nosotros que puedan afectarse con la intoxicación, puedan empeorar con la intoxicación. Entonces, eso va a hacer que individualicemos cada caso, cada paciente y ver la terapia más adecuada. Entre los jóvenes podemos ver tal vez algunos casos más complicados, porque hoy en día tenemos que este tipo de jóvenes están asociando el alcohol al uso de drogas. Entonces vienen casos completamente diferentes a una intoxicación con un paciente tipo 55 años, 60 años, que netamente es una intoxicación alcohólica, a diferencia de un paciente joven que mezcla el alcohol con drogas. Entonces ya vamos a tener dos tipos de sustancias en el cuerpo que están generando una alteración a nivel de nuestro sistema nervioso, que va a requerir otro tipo de manejo, otro tipo de medicamentos y tal vez sí una valoración en otro nivel. La recuperación de este tipo de pacientes pues va a depender del tipo de complicación que genera la intoxicación, llámese el tipo de alcohol que ingirió, llámese el tipo de sustancia que se administró, todo eso va a depender, pero lo importante pues es consultar a tiempo para evitar las secuelas neurológicas que pueden ser permanentes o se pueden corregir a tiempo. Hemos visto que los pacientes que tienen que sufren de alcoholismo, porque el alcoholismo en realidad ya es una enfermedad que viene de años atrás. Entonces este tipo de pacientes, claro que sí, se va a ver alterado a nivel del cerebro, a nivel de las neuronas, con alteraciones en la memoria. Este tipo de pacientes que sufren de alcoholismo son los pacientes que toman al otro día, no recuerdan absolutamente nada de lo que pasó, se llaman las lagunas mentales que se generan. Entonces sí puede haber secuelas neurológicas a largo plazo, no tal vez las miramos en el momento, pero sí a largo plazo, al transcurrir de los años van a estar presentes. Después de la enfermedad sí pueden quedar algún tipo de secuelas, ¿no? El dolor de cabeza, amortiguamiento de brazos, piernas. Todo está de acuerdo a los órganos que se han afectado, sobre todo por donde hay la eliminación del alcohol o de las sustancias de este alcohol adulterado, que son a nivel hepático y a nivel renal. Entonces todo eso va a depender del tipo de intoxicación que haya tenido el paciente. Sí, por eso es importante dar a conocer a la comunidad el tipo de complicaciones que pueden darse tras el consumo de estas sustancias, darle a reconocer a la comunidad que debemos tener un uso adecuado del alcohol, que se compre en un sitio autorizado, que nos garanticen que el alcohol que estamos ingiriendo sea un alcohol que se encuentre en buenas condiciones, que sea un alcohol totalmente legal. Entonces son esas las recomendaciones, no mezclar también el alcohol con los vehículos, motocicletas, automóviles, no mezclar el alcohol si sufrimos de una enfermedad de base, hipertensión, diabetes, no podemos estar mezclando el alcohol tomando este tipo de medicamentos para estas enfermedades, porque vamos a alterar el metabolismo de los medicamentos, vamos a alterar el efecto de estos medicamentos. Entonces la principal recomendación es medirnos en el uso de alcohol, consumir un alcohol garantizado en un sitio que lo expendan de manera adecuada y totalmente legal. Algunos comportamientos que pueden presentar las personas alcohólicas son los siguientes: promesas incumplidas de controlarse o abstenerse, descuido en la higiene personal y la alimentación, ausencia, errores y retrasos recurrentes en el trabajo, mentir sobre la cantidad ingerida o esconder las botellas, pérdida de tiempo y o dinero en planear el consumo, consumiendo o por la resaca. Beber solo o juntarse con personas con las cuales el único vínculo es la bebida. Tener algún tipo de consecuencia por el consumo de alcohol y no ser capaz de controlarse. Sentimientos de culpabilidad del día siguiente. Lagunas mentales. Ponerse a la defensiva al hablar sobre el tema. Incapacidad para divertirse sin la presencia del alcohol. Episodios de cambio de personalidad bajo los efectos del alcohol.
Respecto al alcohol, pues afortunadamente en el servicio de urgencias no tuvimos casos graves de intoxicaciones alcohólicas secundarias al uso de alcohol adulterado. Hubieron casos leves de intoxicaciones alcohólicas o de más que todo de estados de alcoholismo, ¿no? No podemos hablar de intoxicación porque sería un tema diferente, pero sí de estados alcohólicos en el cual los pacientes presentaban lo que comúnmente se llama síntomas del guayabo, amortiguamiento del cuerpo, dolor de cabeza, el vómito, el dolor abdominal, pero pues afortunadamente casos complicados no se tuvo, fueron casos leves, los cuales pudimos sacarlos adelante de una manera oportuna. ¿Qué es el alcoholismo? El alcoholismo se define, según la Organización Mundial de la Salud, como cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de una persona, cuya naturaleza permita inferir razonablemente que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca dicho trastorno. El alcoholismo se encuentra relacionado con el 40 al 50% de los accidentes de tráfico, el 15 y el 20% de los accidentes laborales y el 50% de los homicidios. Es importante recordar que todo alcohólico suele presentar de forma asociada elevado el consumo de tabaco, café e importantes trastornos de la dieta, con lo que su patología se encuentra de forma incrementada. ¿Cuáles son los síntomas del alcoholismo? El alcoholismo provoca una patología grave y profunda en el organismo, pudiendo distribuirse su sintomatología y complicaciones en los siguientes apartados físicos, psíquicos y sociales. Los datos clínicos de mayor interés suelen ser la ingesta de alcohol en ayunas, la existencia del temblor o náuseas matutinas y lagunas amnésicas que coinciden son ingestas importantes de alcohol. No obstante, en la actualidad, el bebedor de fin de semana no presenta este tipo de síntomas, pero sí alteraciones de conducta, entre ellas los accidentes de tráfico y las disputas familiares. Entre los problemas psíquicos más habituales que provoca el alcoholismo están trastornos de la conducta por el consumo de alcohol, irritabilidad en el medio familiar, embriaguez, alucinaciones alcohólicas, psicosis alcohólicas, delirio de celos, demencia de los alcohólicos, envejecimiento precoz. ¿Cómo se diagnostica el alcoholismo? Para el diagnóstico de este problema, el especialista realiza una historia clínica completa y orienta a detectar el problema. Es fundamental la colaboración y ayuda del entorno familiar del paciente. Será necesario realizar cuestionarios de despistaje y pruebas analíticas. Modos de llegada del paciente. El paciente que padece alcoholismo puede llegar a la consulta del médico de atención primaria o al especialista de 3 maneras distintas. Por iniciativa familiar. Suelen ser los familiares o personas situadas en el entorno de alcohólico lo que, una vez detectado el problema, acuden al profesional en busca de ayuda. Esto ocurre habitualmente porque es difícil que el alcohólico se reconozca a sí mismo como tal. También puede llegar por denuncias ante las autoridades. En casos de accidentes de tráfico, alteraciones de orden, etc., en que ocasionalmente pueden requerirse la presencia del médico que puede tener así el primer contacto con el paciente alcohólico. Por iniciativa propia. En el contexto de una patología orgánica, psíquica o social, pueden consultar por otro tipo de problemas tales como parestesias, temblores, dolor en el hipocondrio derecho, etc. Y en el curso de la entrevista, al realizar la historia clínica, se descubre una situación llamativa al preguntar por el consumo del alcohol. ¿Cómo se trata el alcoholismo? Lo primero que hay que hacer es el diagnóstico de la enfermedad, con una fase posterior de sensibilización del paciente y motivación para que colabore activamente en el tratamiento. El reconocimiento del problema será la base de toda intervención posterior. Servicio de urgencias, como lo hemos venido desarrollando todo este tiempo en la administración actual, y todo el tiempo que
doy fe, está 24 horas, los 7 días de la semana, todo el año tenemos un servicio permanente, activo, con un personal de enfermería permanente. Estamos en el momento con 3 enfermeras por turno, 3 enfermeras en la mañana, 3 enfermeras en la tarde, 3 enfermeras en la noche. Contamos con una jefe de urgencias permanente y con un grupo de médicos también completo en el servicio de urgencias para prestar un horario completo también a la comunidad de Samaniego y a los municipios vecinos, que también tenemos una gran afluencia de pacientes de estos sectores. Sí, en el hospital, no solo aquí en Samaniego, sino en toda institución de salud, el servicio de urgencias cuenta con una zona, un área que se denomina triaje, en la cual es donde se realiza la clasificación del paciente y el tiempo el cual el paciente puede tardar ese tipo de atención dependiendo a la gravedad o a los síntomas que presente el paciente. Entonces podemos tener 5 tipos de triaje. El triaje 1, 2, 3, 4 y 5, que dependiendo de la complicación, dependiendo de los síntomas o de los signos, va a requerir su tiempo de atención. Un triaje 1 es un paciente en el cual tiene en riesgo su vida inminente, el paciente puede fallecer, requiere una atención de inmediata, no puede pasar más de 10-15 minutos en requerir su atención. Y así vamos aumentando tanto el tiempo hasta llegar al triaje 5, que es una consulta prioritaria por el servicio de consulta externa, en el cual la vida del paciente no se compromete. Es un tema importante porque a veces el hecho del paciente llegar a urgencias no significa que se va a atender en orden de llegada, sino se va a atender es de acuerdo a la clasificación del triaje que tiene en nuestra institución. Puede que usted llegue primero y sea un paciente que tenga unos síntomas gripales y después llegue una mujer en embarazo y que llegue con dolores. Esa paciente embarazada va a tener una clasificación de un triaje 2, el cual va a requerir una atención mucho más rápida, por tanto se va a pasar pues adelante y el otro paciente tendrá que esperar. Es algo importante que la comunidad sepa de este tipo de clasificaciones, que no solo se hacen aquí, sino se hacen en todo hospital que cuente con un servicio de urgencias, y es con el fin de pues dar una atención oportuna de acuerdo a los síntomas y a la gravedad que tenga cada paciente. La paciencia es importante. Como en todo sector que vamos y que haya más gente, tenemos que ser pacientes. A veces no se trata de que yo llegue a urgencias y la atención debe ser de inmediato, no, porque eso va a depender de acuerdo a la gravedad de los síntomas los cuales tengamos. Entonces, explicar a la comunidad que debemos ser pacientes cuando vengamos aquí al servicio de urgencias, tratar con respeto al personal del servicio de urgencias. También los pacientes, también los usuarios requieren respeto, también deben solicitar explicación de los pacientes, de los exámenes. Entonces, en el servicio de urgencias hemos tratado de humanizar la atención con el fin de prestar un adecuado servicio y pues para la labor que eso estudiamos y para eso estamos, pues prestar una adecuada salud al municipio de Samaniego. Sí, para este nuevo año pues que estamos empezando, hay que iniciarlo con la mejor actitud, darle a conocer, incentivar a la comunidad del deporte, incentivar el ejercicio, las dietas adecuadas, el uso del alcohol, el tabaco. Eso no es nada nuevo, eso ya viene años atrás en los cuales se nos ha explicado, se nos ha informado las diferentes complicaciones que se pueden tener con el uso desmedido de este tipo de sustancias, como hablamos en el día de hoy, del alcohol. Dado que el tabaco, el cigarrillo tiene otro tipo de complicaciones que también son importantes a tener en cuenta y que también generan repercusiones no a corto plazo, pero sí a largo plazo, que en un futuro las vamos a ver en nuestro cuerpo.